Muy buenos días. Bueno, aquí hemos estado un poquito esperando, esperando controlar esta situación que definitivamente. Buenos días. Bueno, aquí hemos estado un poquito esperando. Ven todas las cosas que estoy haciendo aquí, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Nuevamente, pues, muy buenos días, nuevamente amigos, día miércoles en esta oportunidad, creo que es 24, 25, ya no sé ni qué día es, pero estamos el día miércoles a las 9:30 de la mañana en nuestro compromiso. Ya estábamos a las 9:30 de la mañana, mi amigo Rodolfo Muñoz y yo, pero estábamos viendo unas cosas de tecnología que nos estaba dando problemas. Pero aquí estamos. Espero que todos estén bien. Los que han venido por primera vez, si gustan registrarse, es lagosyvolcanes.com. Se meten ahí, va directamente a mi página de YouTube. Ahí se inscriben, le hacen clic a la campanita que dicen que es bueno. Pero sobre todo, amigos, sobre todo, por favor, compártanlo, compártanlo. Le puse ahí una nota que este es un programa para gente grande. O sea, si usted quiere entender un poco más o por lo menos curiosear un poco más acerca de la vida, acerca de los temas filosóficos de la vida, acerca del entendimiento de nuestra inmersión dentro de nuestro interior, pues para eso estamos aquí. Y por favor, agarren, allá decimos en mi patria, agarren vara con esto. A lo mejor ustedes pueden también hacerlo con sus amigos. Traten de tener conversaciones de altura para que se sientan bien. Yo cada vez que termino de hacer este programa con Rodolfo, siento como que me llené de una vitalidad o de más entendimiento, como que si hubiese asistido a una cátedra magistral en una universidad, porque la verdad es que gozamos mucho y porque gozamos, aquí estamos. Así es de que en este momento, amigos, les presento nuevamente para que mande un saludo a nuestros seguidores, a mi amigo Rodolfo Muñoz. Adelante, Rodolfo. Bueno, que va a ser un gusto hojear un poco el libro de la vida en esta conversación y compartir algunas ideas que vayan surgiendo en tus anécdotas, en las mías y en las aproximaciones que vayamos teniendo. Es un gusto de nuevo estar por acá. Magnífico. Entonces yo quisiera de que nos orientara cómo es que vamos a llevar ahora este espacio, por dónde andábamos y que continuemos pues con nuestro objetivo. Fíjate que no voy a hacer un resumen como en la reunión anterior de lo que habíamos discutido, pero la idea principal era esta, que ya voy a presentar de nuevo el mapa de una parte del mundo interior, que son los componentes de contenido de la personalidad, porque existen los componentes funcionales, que son otro bloque que no aparece allí, pero la idea era la siguiente, que vos a través de tu experiencia, a través de tu vivencia, a través de tus ideas, nos vayamos metiendo en cada uno de los territorios de la personalidad, en las capacidades, en el carácter, en el sentido de la vida, en el ideal, en los ideales, en las normas y valores, en las emociones, etcétera, para luego definir si vamos a seguir haciendo este programa, agarrar uno por uno y empezar a trabajarlo desde la teoría también. Entonces, eso es lo que estábamos tratando de explicar con este ejemplo que nos metimos en el pensamiento, para que quedara claro por qué no vamos a hacer los tres niveles de aproximación al fenómeno, porque lo que nosotros hacemos con las palabras, con las ideas, con los conceptos, con las teorías, es aproximarnos a los fenómenos. Jamás los vamos a capturar en su plena expresión. Así que ese era el asunto. Ahorita nada más seguir en este viaje que nos metimos, que la intención era esa. Así que vuelvo de nuevo a ese mapa, que es el que vamos a estar prácticamente viendo en el viaje cuando decidamos hacerlo. Entonces, teníamos que el ejemplo que estábamos tomando para decir por qué razón Tito nos va a guiar en esta primera aproximación por todo este territorio.
Y no, Rodolfo, con su teoría, lo que vamos a hacer en esas conversaciones es sacarle, como vos decías aquel día, lo máximo que podamos extraer de las ideas que nos vayan brotando. Y ahí es donde aparece que para comprender esto es cuando explicamos la metodología de estos espacios. Como te decía, la gente que me conoce me decía, y vos, Rodolfo, trabajando sin objetivos, sin metodología, sin pasos, sin procesos, sin una lógica interna de desarrollo. Pero ya lo explicamos en anteriores videos, la razón por la cual nosotros nos metemos en cada rincón de las ideas que vos das para ver qué se puede sacar desde allí. Entonces teníamos acá que estábamos analizando por qué no vamos a hacer la teoría del pensamiento. Y en la última reunión, vos dijiste y estaba constantemente con esta cuestión de ¿para qué sirve ampliar y profundizar el conocimiento en mi mundo interior? Es decir, ¿para qué me sirve conocer mi tipo de emociones, mi nivel de regulación emocional, mi inteligencia emocional? ¿Para qué me sirve comprender por dónde anda mi capacidad de análisis y síntesis? ¿Por dónde andan mis ideales? ¿Cómo estoy en mis proyectos de vida? ¿Son proyectos o son solamente intenciones que se convierten en ilusiones de sueños que no lo he definido con absoluta claridad? Esas son las cosas que nos preguntamos. ¿Para qué nos sirve ampliar? Ampliar es decir, meternos a los diferentes componentes de la personalidad y profundizar es navegar en cada uno de ellos, ampliar y profundizar el conocimiento en mi mundo interior. Yo dije aquí, bueno, como aquel día salió, lo vamos a poner dos ejemplos. El primero con un componente funcional de la personalidad, que es retomado del libro Autovaloración. Y en ese libro se plantea que existe la necesidad de estimular la reflexión y valoración de lo que se llama proyección futura de la personalidad. Quiere decir que el cerebro humano, y vuelvo a otro punto que dicen que el pensamiento, algunos teóricos que dicen que la función fundamental del pensamiento, no la sensación, no la percepción, no la memoria, no la imaginación y no la fantasía, aunque en una mezcla de fantasía, es anticipar el futuro. Porque si vos te fijas, hasta en los animales está esa anticipación del futuro. Se vio que los pájaros, fíjate, viene un pájaro y va bien, ve que viene un insecto. Entonces el pájaro calcula, o sea, biológicamente, no es que se ponga a pensar, hey, voy a ver cómo le caigo a este, calcula en el vuelo dónde es que va a pasar él en el momento que se encuentre con el insecto. Quiere decir que anticipe el futuro, ¡pum! Y lo agarra. Ahora nosotros que tenemos este instrumento de 100.000 millones, antes se discutía 86.000 millones, 100.000 millones, estos que están estudiando y mapeando el cerebro dicen que son 100.000 millones de neuronas con trillones de conexiones nerviosas, con 2 petabytes de información, no gigas, petabytes de información que no podemos hacer con él. Entonces decía en ese momento que era importante prever el futuro en cualquiera de sus formas subjetivas. O sea, si alguien dice, hey, ¿para qué me sirve a mí conocer lo que se llama proyección futura de la personalidad o mi capacidad de anticipación del futuro? Pues mira, una de las formas es que te permite prever el futuro en cualquiera de sus formas subjetivas de existencia. Porque, por ejemplo, yo cuando he discutido, vemos cuáles son las ilusiones, los sueños, las intenciones, las aspiraciones, las expectativas, las esperanzas, los ideales, los objetivos, o si hay metas, proyectos o planes. Que si vos vas viendo, existe una serie de procesos que aparecen en nosotros. Un ejemplo, ¿qué es una aspiración? Es un deseo intenso de lograr algo que nos parece importante o que consideramos importante. Entonces, uno explora las aspiraciones. Y en esto de las expectativas y las esperanzas llevan un componente más de estar esperando a nivel de fe, mientras que la expectativa es algo que vos puedes definir con más claridad. Y los objetivos y metas, alguien puede decir, a diciembre del 2024 incrementar mi nivel de ingresos, por ejemplo, la meta. Bueno, en este caso sería la meta. La meta se le pone fecha, se le pone número, etcétera. ¿Y para qué me sirve eso? Saber cuáles son mis intenciones, sueños y si los he convertido en objetivos, metas, proyectos y planes. Y si vos te fijas, las empresas desarrollan todo un proceso de planificación estratégica que definen misión, visión, valores, hace un análisis del entorno y de las características internas de la institución. Sobre eso se formulan estrategias. Y tenemos que llegar a ese nivel nosotros, no, pero por lo menos saber
si ese proceso que existe en vos, ese proceso psicológico, lo estás usando de la forma más adecuada. ¿Y para qué me sirve comprender mis objetivos, metas, proyectos, planes, esperanzas? Pues fíjate que para dirigir la mirada hacia el medio y darte cuenta de cuáles podrían ser las formas más adecuadas que tenés para alcanzarlos, considerando tus posibilidades reales. Porque muchas veces cuando nosotros vemos los sueños, hay sueños que de verdad una persona tiene posibilidades reales, pero que alguien me diga, por ejemplo, que quiere bailar ballet y tiene pie plano, por ejemplo, ya vemos hay una característica fisiológica, física que se le va a convertir en una cuestión que le va a exigir más esfuerzo para poder bailar ballet, o que tiene una fractura en un pie. Entonces son cosas que y los obstáculos que anticipas pueden aparecer en el camino de alcanzarlos. Las condiciones y las exigencias del medio donde desarrollan tus sueños y las exigencias que la misma persona se imponga. Ahí tenemos un ejemplo de para qué sirve ampliar y profundizar el conocimiento de tu mundo interior. Y eso estoy planteando un esquema general ahorita de eso, porque aquí habrá muchas cosas más que considerar. No sé si ahí tenías alguna pregunta, Tito. ¿Alguna pregunta? Aporte, aporte, preguntas, ideas, críticas. ¿Alguna pregunta? Ok, Dale. pongámonos, guarda eso un ratito, por favor, porque sí tengo, fíjate, con el primer párrafo que dijiste, es, Dale. como para 4 programas. Así es de que vamos, No, mira, no desapareció todavía. ahora sí, Vale. ya estamos. Mira, Rodolfo, wow, cómo, qué, ¿cómo te podría decir yo? Qué interesante es comprobar las cosas de una manera científica o real, o yo no sé, o por estudios, como son las cosas que vos estás diciendo, y que muchas personas sin tener ese conocimiento, lo estamos utilizando. Y, y qué bonito es ahora entender de que esas cosas realmente tienen un origen, un objetivo, una información para que uno pueda seguir desarrollándose con mayor amplitud, con mayor seguridad. Ahora que dijiste vos de esa, sí, aprender a bailar ballet y todo eso, y pues no todos tenemos la capacidad, pero el que la tiene, muchas veces, y ese es un ejemplo nada más, hay personas que pueden tener ese don, porque esa era otra cosa que te iba a decir. En el caso mío, yo veo todas las cosas de una manera más mística y más pendiente de lo que son mis creencias religiosas, como son los dones del Espíritu Santo en mi caso, pues. Por ejemplo, eso de prevenir el futuro y mirar y todo eso, y poder uno apreciar bien las situaciones que es obviamente, en la manera que tú lo estás diciendo, son cosas que los seres humanos tenemos, incluso como mencionaste también tú, hasta los animales, los pájaros, ya viste el ejemplo. Pero en el caso religioso, pues como te digo, para mí, en el caso mío, son los dones del Espíritu Santo. Y en esos dones del Espíritu Santo, que son una cantidad, no solamente lo que la Biblia dice, yo tengo un poco de dones más que puedo mencionar que existen, pero que no están necesariamente puestos en la Biblia. Pero sí hay que incluso en la Biblia se pide de que aspiremos al don del discernimiento. Y yo te digo, Rodolfo, yo sin haber estudiado nada de eso y sin saber nada de eso, de- eso es una cosa que yo siempre he aspirado al don del discernimiento. ¿Por qué? Porque ese es el don, como te digo, desde el punto de vista místico, ¿verdad? Y
espiritual y de creencia que yo creo tener para poder identificar las cosas que me suceden, ya sea de manera interior o de manera exterior, pero que estoy convencido de que cuando tomo una decisión o tomo una decisión, sí, o una acción, estoy segurísimo de que lo estoy haciendo de la manera correcta que la tengo que hacer, porque estoy siendo guiado por el don del discernimiento. Ahora bien, de que eso sea una realidad, a lo mejor no, a lo mejor no, pero en el caso mío yo siento que así es y como esa es mi creencia, entonces continúo y puedo identificar de que las cosas me salieron bien gracias a que pude discernir la, el camino que debía seguir o la contratación que tenía que hacer o la negociación que tenía que hacer. Y te estoy hablando desde el punto de vista también empresarial, ¿verdad? Sin embargo, lo más bello de todo esto, y yo invito pues a nuestros seguidores, es que también esto te sirve en, en primer lugar, para tu bienestar personal, o sea, para uno, de que uno se sienta bien, que uno sepa todo bien y todo eso, pero también con las personas que te rodean, con tu pareja, con tus hijos, con tu hermano, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tus socios, con tus clientes. Discernir es un don maravilloso porque te evita meterte en problemas que si no fuera por el discernimiento, estuvieras realmente comprometido. Pero lo interesante, te hablo todo eso porque ahora lo estoy viendo también desde un punto de vista de teoría, de práctica, de estudio. Ahora no, hasta aquí llego porque no quiero continuar porque ya te dije muchas cosas. Adelante. No se te olvide, yo no estoy desparramando todo lo que es proyecto de vida, que es todo un tema, ¿me entendés? Es un asunto donde se exploran muchas cosas más. Solo estaba mencionando algunos ejemplos generales, así, a lo vago, a lo breve, a lo simple, a lo simplista también, de por qué razón puede ser que sea interesante explorar nuestro mundo interior. Porque mira, cuando vos vas a un lugar, a una ciudad nueva, vos agarras el mapa, hoy agarras el GPS, antes agarrabas el mapa enorme y veías calles, lugares, veías donde habían ríos, cascadas, cuevas, etcétera, y las visitabas cada una. Entonces la pregunta es, si te han dado esto, ¿por qué no lo vas a explorar de manera similar? Esa es la pregunta que yo me he hecho siempre. Y vos Correcto. decís, desde mi enfoque religioso, yo te voy a decir, yo también tengo mi enfoque espiritual, pero mi reto es, yo sé que el ser humano es biológico, psicológico, social, espiritual. Y en lo social encontramos lo económico, lo político, lo ideológico, toda una serie de cuestiones, ¿va? Entonces, en lo espiritual, yo me recuerdo con mi hermano, teníamos muy buenas discusiones porque uno de los hombres más curiosos, bueno, mi respeto, su inteligencia ahora respetaba, su creatividad y todo eso, era excelente. Él aprendió hasta hebreo porque él dijo que quería comprender a Dios desde la lengua donde él creía que estaba. Esa era su visión, hablaba hebreo. Entonces yo decía, hey, de verdad, él andaba pero entusiasmado con penetrar y él era encargado de la hipnosis, era encargado del cerebro y era encargado del aspecto espiritual. Yo no me meto a hacer análisis espirituales porque aquí me han llamado para que sea análisis de las teorías de la personalidad. No significa que yo no tenga mi visión y mi posición de cómo se manifiesta el espíritu a través de todo esto. Y estoy de acuerdo con vos en el discernimiento. Esa capacidad de dirigir tu mirada a la realidad y entresacar aquello que de verdad debe ser lo importante, lo necesario, y no solamente en el momento que lo tenés enfrente, sino que al futuro. Te lo Ujú. digo porque me acuerdo que algo que a mí me encantó fue, bueno, con mi hermano anduvimos en bancos comunales, evaluación de impacto, planificación estratégica, y como te decía aquel día, hay un enfoque de marco lógico en el cual vos lo que haces, yo solo tuve 3 oportunidades cuando él me llevó, donde si es cosecha, si es una cosecha, vos ves qué tipo de frutos van a dar.
Entonces, como ya agrónomos y los agricultores y todo eso, se analiza, por ejemplo, las tendencias del niño o la niña en esa zona. Si el fruto necesita agua o necesita un poco de solo cierta humedad. Entonces, se hace un análisis de las proyecciones de posibilidades de lluvia en ese lugar, se mira el terreno, se miran los recursos que se cuentan, se mira una serie de cosas y se podría anticipar que en un momento, a partir de una proyección de 5 o 10 años, ese tipo de fruto podría estar en riesgo porque el niño apareció con más frecuencia en esa zona. Entonces eso te lleva a pensar, ¿voy a invertir el dinero aquí o me busco otro lugar? Te ve, son usando las capacidades en todo. Y vos traías también algo muy importante. Y eso lo vi cuando trabajábamos con sectores populares. La sabiduría es general. Todo el mundo aprende. Yo recuerdo que con mi mamá hablábamos y la llevábamos a fregar con mi hermana y Cora y le sacábamos a partir de sus dichos y refranes la sabiduría que había acumulado. Bueno, pero ¿qué significa camarón que se duerme, se lo lleva la corriente? Le decía. Y ella comenzaba a explicar que si vos te dormías frente a las oportunidades, cuando venías a sentir la oportunidad se te había ido. Candil de la no sé qué cosa y oscuridad su casa. ¿Qué significa? Que alguien es bueno en un campo, pero en su casa no lo practica. Aquel día vos mencionaba, hey, algunas veces con mi hijo yo tengo un gran montón de conocimiento y no lo logro transmitir. ¿Qué conclusión puede llegar a partir de ahí? Que muchas veces ser candil, oscuridad de tu casa, no significa que vos seas con intención, sino que no existen las condiciones que te permitan ser el iluminado, que eso fue en otros lados, ¿va? Retomando ese ejemplo. Entonces, ¿qué teníamos ahí? Nada más ejemplificando, pero vos acabas de traer algo que me hace recurrir a esto y lo voy a traer hasta acá. El discernimiento, discernir, decimos, bueno, es captar, y vos decías aquel día, lo voy a tomar con dos cosas. Decir, yo promuevo que sea uno mismo el que decida qué es el contenido de su pensamiento. Yo lo voy a poner todo de un solo. Entonces yo aquí me preguntaba, ¿cuál es la frontera entre el pensamiento propio y el pensamiento que ha ido surgiendo de las ideas, preconceptos, mitos, dogmas, paradigmas, prejuicios, estereotipos que están a la base de mis creencias y mis convicciones, mis visiones del mundo, mis actitudes y puntos de vista asumidos en el mundo que me he desarrollado? Porque no lo vamos a negar, si nosotros fuéramos Rodolfo y Tito, los antropoides, en esa época no llegaríamos a articular ese tipo de pensamiento. Si todavía nos vamos a la época medieval, yo creo que este tipo de análisis no lo podríamos hacer. Y si nos quedamos un poquito entre la época medieval y otras y encontramos allí, por ejemplo, las tribus primitivas, ellos tenían su manera de aproximarse a la realidad. Entonces aquí la pregunta es, cuando Tito dice que está discerniendo, ¿qué instrumento, qué información está utilizando? Que no venga de sus condiciones materiales de existencia, de la sociedad, la época, la cultura, los ideales, las creencias y las costumbres, las que aprendí en el hogar, en los espacios educativos, los grupos a los que pertenece, la familia, la pareja, las amistades, otros significativos, los medios de comunicación social. Y te lo digo porque si vos ves ahorita el panorama político, está marcado mucho por los medios alternativos de información. Ellos hacen que millones de personas tomen decisiones fundamentales en su vida. Aquí la pregunta sería, cuando yo estoy haciendo ese análisis de discernir, ¿desde dónde lo hago? ¿Desde qué idea? ¿Y dónde comienzan las ideas que he absorbido de la sociedad y las ideas que deberían de ser propias? Y esa es mi lucha, por ejemplo. Yo de hace rato estoy que esta claridad la tengo, que la comunicación, la relación y las actividades que realizo, porque no es lo mismo que alguien trabaje a nivel de, ¿qué? De carpintería, que estar allí. Aprende un montón y su pensamiento es empírico porque desarrolla capacidades en ese campo de un científico de la NASA. La actividad a la que se dedica, la profesión, está marcando una manera de construir una opinión y una visión del mundo bastante distinta. Y ya no se diga si la persona está desempleada, que empieza a entrar otra serie de fenómenos que están más relacionados con la frustración existencial. Entonces, cuando nos preguntemos, hey, Dios me ha dado este cerebro y lo estoy usando tal cual como Dios quisiera, pero pensando en Dios en millones de años, porque acuérdate que Él es omnipresente y ha existido por toda la eternidad.
Por lo tanto, tenés que ir a los 70 millones de años, 35 millones de años, a los 50 millones de años que tiene la historia de algunas especies, de la Tierra y cosas por el estilo. Entonces, cuando pensás, la pregunta es, ¿estoy usando mis capacidades que me ha dado Dios o me estoy quedando pobre frente a una realidad que en este momento está mostrando que hay muchos peligros a la supervivencia? Existen posibilidades de guerras nucleares, el tema de los virus, ahora que aparecieron ya los apagones pues, mundiales. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Lo entiendo? Esa también es otra cosa muy importante. No sé si con esa termino la parte esta que vos me mencionabas y solo quiero, así, aquí, solo quiero reflexionar sobre esto, Tito, y ahí termino. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Porque muchas veces cuando nosotros estamos analizando la vida, es un tipo de sesgo cognitivo y un error sistemático del razonamiento inductivo, fíjate, que nos lleva a lo siguiente, Tito. Hay una tendencia a seleccionar, favorecer, buscar, interpretar y recordar sesgadamente información que confirma o respalda las creencias, convicciones, expectativas, hipótesis y puntos de vista que ya se tienen. Entonces el punto es, ¿dónde es que voy a empezar a obtener mi conocimiento propio si estoy marcado por ese sesgo de confirmación? Ah, Generando, eh, fíjate, generando desinterés, desgano, rechazo, escepticismo y hasta hostilidad a la información distinta y contradictoria a la que ya se posee o no posee, porque ese es el punto. ¿Me posee la información o yo la poseo? ¿Y qué tenemos acá? Y si no revisemos, fíjate, que hay un tipo de información que a vos no te llama la atención y eso no está mal. Es que desarrollas un interés. El problema del sesgo de confirmación es que cuando vos tenés unas creencias, unas convicciones, no aceptas ningún otro punto de vista distinto y este es el reto. Aceptar la contradicción como una forma de, hey, voy a cambiar. Y te lo digo porque en el libro yo planteo, y solo voy a terminar mencionando esto, la ceguera y sordera paradigmática se da cuando se da ese sesgo de confirmación. ¿Y qué significa eso? Te lo voy a decir lo que decía este que desarrolla el pensamiento complejo. Cuando uno aplica el pensamiento que obedece a un paradigma, uno no se da cuenta de lo que hace. Es decir, yo ni cuenta me doy, yo digo, estoy analizando, yo estoy haciendo un discernimiento excelente, yo estoy comprendiendo las cosas. El pensamiento que obedece a un paradigma está ciego al paradigma, no lo mira. Cuando el pensamiento ya no tiene éxito en explicar el fenómeno que estamos observando, es cuando podemos decir, hey, aquí necesito pensar de manera distinta. Y si vos revisas el libro, yo planteo los 7 momentos en los que yo estuve atrapado por paradigmas, porque vos no los ves. Entonces yo soy un fiel testigo de mí mismo de ver cómo en un momento yo veía cosas a partir de los paradigmas que tenía. ¿Qué son los paradigmas? Son formas de pensar de un determinado sector. En este caso se hablaba de la ciencia, ¿verdad? El paradigma psicoanalítico, que el ser humano es producto de los instintos que aparecen en el ello y aparece un super yo que es la moralidad que se inyecta y el pobre yo está luchando contra ambos, el instinto que quiere brotar y la cultura que se está imponiendo a través del superego y ahí aparece una mezcla de cosas. Hoy la personalidad te planteo como una aproximación como la que te estoy poniendo allá. ¿Me entiendes? Así que lo importante aquí es, ahora sí que tenemos para año y medio. Para- espérate, no, espérate, solo termino con esto. Ok, Los para- ok. yo pensaba en ese tiempo, los paradigmas que habían atrapado mi pensamiento generaron el fenómeno ese que te digo, cognitivo, que se manifestaba en una gran atención, curiosidad, interés, afán de saber y apertura a la información que concordaba, apoyaba y confirmaba mis creencias y convicciones de esa época. Y apatía, desgano, ese interés y hasta rechazo de aquellas que las contradecían. Esos fenómenos perceptivos están íntimamente vinculados con la cristalización y la perseverancia de las creencias, que se da cuando una persona sigue firme con sus creencias, pese a que se ha demostrado sus limitaciones o insuficiencias para explicar la realidad. Y es donde me quedaba, hey, por lo menos algo tuve, no me quedé pegado mucho tiempo, me quedé por años, pero no de por Ah, vida. Así ay, que, Dios. Tito, ¿qué No, pensaste? no, qué barbaridad. Todo esto que me estás diciendo vos, te digo, tenemos para un año,
para un año. Discúlpame que quiero ver porque hay unas personas que se están metiendo ahí y no hemos tenido tiempo de saludarlas, pero como ahora estamos haciendo una cosa distinta a las situaciones anteriores, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, pero bueno, ahí después les mando un mensaje. Mira, Rodolfo, wow, clase de información esa, clase de información. Ahora, es discutible, Totalmente, es de discutible, acuerdo. porque mira, ve, para mí, Rodolfo, pensamientos propios no existen. Uno es producto de la historia que uno ha vivido y de lo que le han dado y lo que le han metido y ya sea desde tus padres, ya sea desde tu infancia, tu maestro, pues para eso es. ¿Por qué es que uno manda a sus hijos y está pendiente de la educación que está recibiendo? Algunos, pues. Porque uno está interesado en que estos muchachos vayan obteniendo una orientación como es el deseo mío, por mis propias creencias, que son el producto de la creencia de mis antepasados también, tal vez con un poco de iniciativa nueva, porque estamos en el mundo y peor ahora que estamos con el internet, eso te abre. El otro día, nada más así, una fracción de segundo, me puse a pensar, vos sabés, Rodolfo, cuántos años tengo yo de no ver televisión. No, Por lo menos como unos 15 años que no veo televisión, ¿ok? Porque ahora, ¿para qué voy a ver televisión si tengo una opción? O sea, al decir televisión, me refiero a los canales clásicos, ¿verdad? ¿Eh? Pero, pero, pero yo ahorita, sencillamente, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué querés que tener el conocimiento? ¿De qué? De viaje a la luna, de viaje a las profundidades del mar, de, de, de viaje a tu interior, de viaje de magia, de religión, o sea, lo que vos querrás. Entonces, cuando decimos ahí pensamientos propios, o sea, aunque uno crea que es propio, porque esto no lo leí en ningún lado, esto, esto no me lo enseñó ningún maestro, esto no me lo dio ningún tutor, esto no me lo dio. Mentira, mentira. Fíjate que yo tengo incluso una frase que siempre pongo en mi escrito que dice, ah, a veces no es fácil hacer lo correcto. Por eso es importante fortalecer la conciencia. E- Es difícil, pero ahora, y fíjate que, y ahora es asunto de discutir también, escudriñar qué cosa es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el producto de todas las cosas y paradigmas y esto, el otro, que a vos te han inculcado o que vos a propósito lo has inculcado. Y entonces aquí caemos a lo que conversamos la vez anterior. Mira, Rodolfo, yo creo que gran parte de mi forma de ser y de pensar y de actuar es producto de los pergaminos de Osmandino, porque te decía la vez pasada, tengo 40 años de estarlos escuchando. Hoy lo escuché otra vez, el capítulo número 4. O sea, que ahora no es que me ponga ahí a escucharlo como al inicio y ponerle atención. No, no, porque ahora con solo escuchar, este es el día más importante de mi vida. Yo ya después ya sé todo lo que sigue, pero me lo hace recordar y me lo hace sentir. Y entonces, a la hora de platicar contigo, a la hora de platicar con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, pues obviamente que ahí están presentes.
yo te decía la vez pasada, yo he calculado que por lo menos, Rodolfo, vos podés captar esto que te estoy diciendo. Por lo Ujú. menos he escuchado cada pergamino como unas 1200 veces. ¿Vos te imaginas cómo eso ha penetrado en mi mente, en mi conciencia, en mi forma de ser y todo eso? Y le digo una cosa, y se lo digo a mis seguidores, uno tiene el libre albedrío de, de procurar cómo uno quiere ser en la vida. Porque así como yo he buscado, gracias a Dios, en el caso mío, pues porque hasta ahora, como siempre digo yo, me ha ido bien. Pero hay otras personas que más bien están buscando cosas de maldad, como matar a alguien, cómo envenenar, cómo asesinar, cómo fabricar algo que dañe a la humanidad. Existe, claro que existe. Y también lo puedes encontrar en el Internet, por supuesto que sí. Hay manuales para hacer eso. El otro día platicando, bueno, no el otro día, fue hace muchos años, pero estaba platicando con una persona muy querida por mí y que él me hablaba de una manera, pero tan práctica, tan real, de que él me decía que en su lugar de trabajo, él trabajaba en una empresa constructora y él es arquitecto. Me decía él que el trabajo que tenía él ahí, que era muy cotizado, no solamente vos tenías que ser un conocedor profesional de lo que te competía, como en la parte de la construcción, en la arquitectura, sino también saber, tener conocimiento, estar preparado y listo para las zancadillas que todos los días sus compañeros le ponían. Y él también tuvo que aprender a ponerlas porque si no, anticiparse para que no lo lastimaran a él y profesionalmente, pues, lo sacaran de los proyectos y todo eso. Y yo y porque me digo, Tito, hay un manual que no sé cuánto, que mira, que cuando uno tiene un compañero ahí, lo querés fregar, te metes ahí y te comienza a decir toda una serie de puntos que vos tenés que hacer para fastidiar la vida a esta persona y que al final quede mal con los jefes y lo corran o él ya no soporte más y se va. Vos te imaginas, Rodolfo, cuando yo estaba escuchando eso, wow. Bueno, y ya no digamos, ¿verdad? Las otras cuestiones satánicas y qué sé yo, de tantas cosas, pero que la gente se envuelve en eso como, como muchas otras disciplinas, ¿verdad? Pero, pero, pero yo creo de que eso de pensamiento propio, volviendo al tema, yo creo que nunca es completamente cierto eso. Uno es producto de lo que piensa todos los días. ¿Y qué es lo que pensamos todos los días? Pues obviamente, yo te repito, yo en el internet, ahorita, bueno, el otro día, te decía que tengo como 15 años de no ver televisión, pero el otro día estaba donde mi mamá y ella su canal preferido, CNN, 52, el canal 34, y yo me quedé escuchando y sinceramente, para mí ¿cómo te podría decir yo? Es inaudito cómo esta gente está diseñando todo esto para, para, para mantenerte enajenado a ti y nada más con ese tipo de pensamiento y todo esto. Am, Fíjate que lo escuché como 5 minutos. La viuda. Era para deprimirse.
era para buscar un balcón y tirarse, porque solamente cosas desastrosas estaban mencionando. Y yo lo sé porque en carne propia me pasó una vez. Yo hace años era uno de los directores de un evento que hacíamos en la comunidad nicaragüense, que lográbamos poner en un solo día 16.300 personas, ¿te imaginas? Y yo había invitado a una amiga mía de uno de los canales aquí locales, porque obviamente ese era un evento que era atractivo para los canales poner, pues como un evento cualquiera. Y la amiga esta ya habíamos quedado que iba a llegar a una hora determinada y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Cuando la llamé por teléfono y finalmente me logró contestar, la respuesta que me dio es de que Tito ya iba para allá, pero hubo un tiroteo en Campton y nos tuvimos que ir a Campton. Y le digo yo, mira, le digo, y si aquí también tuviéramos gente que se está matando y todo, bueno, vamos a ver, dice, dónde hay más muertos, si es allá o aquí en Campton. O sea, ese es porque eso es lo que atrae, eso es lo que, wow, el escándalo, el esto, del otro. Uno es producto de lo que piensa y yo siempre te he dicho a ti también y de las personas y de las 5 personas que te rodean con las cuales uno conversa largamente. Así que hasta aquí llego yo, te doy la palabra. Hey, mira, la próxima vez te voy a pedir que traigamos anécdota por anécdota porque vas a tirar un gran montón de temas que lo único que voy a hacer un recorrido al inverso. Fíjate, que traías el tema de y los medios de información te informan, te desinforman o te manipulan la conciencia. Totalmente. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. ¿Cuál puede ser mi posición frente a los medios de comunicación, las noticias y todo eso? Puede ser que lo haga como un ensayo crítico para ver cuáles son las tesis que plantean, cómo manejan el tema de la información emocional, cómo se maneja el tema de mezclar situaciones ideológicas y las transforma en cuestiones naturales y pensar aproximadamente cuáles son los efectos en las grandes masas que mueven los medios de comunicación, porque ese es el problema, que son millones que se mueven con esa información. Ese es un tema. También traías el tema del clima organizacional. En ese me resistí porque estuve trabajando yo 7 años en las organizaciones IBI y trabajaba el tema organizacional, que está relacionado con la competitividad, el individualismo, el meter el cuchillo por la espalda. Por eso se tenían reuniones privadas y colectivas y cosas por el estilo. No me voy a meter a analizar porque nos llevaría a otro tema. También tenía Pero existe. no, sí, ni lo dudes. Y sabes, yo descubrí que una palabra, yo me acuerdo que yo comencé, cuando comencé el tema hace muchos años, ese ya no lo he trabajado. Aún empecé a escribir un libro que nunca terminé sobre el clima organizacional. Pum. Yo me acuerdo que yo pedía que expusieran, hacíamos el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y de pronto la gente tenía más conflictos. Después pedí que cuando hicieran el análisis de limitantes de la empresa, lo escribieran y la gente estaba pendiente de ver el tipo de letra que se usaba para seguirse dando. Después pedí, estoy hablando de meses, que pasaban en meses o diferentes organizaciones, pedí en computadora, la gente buscaba la forma lógica en que alguien pensaba. Te descubrís que esa cosa permea las No, pero, organizaciones. Y no ahora, disculpame que te pero no interrumpa. me voy a meter otra anécdota. No, 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 Te quédate ahí. vas a Lo que pasa es perder. que hay una persona ahí que me está pidiendo entrar. Se llama Miguel Cortés. ¿Lo conoces vos? No, pero no, no, no. Pero ahí sos vos, el No, tutú. no, 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 Va, no sé. Mm. entonces, ¿qué tenemos aquí? También trajiste vos la conciencia. Y eso me llevó a estaba pensando y por eso no me gusta que me perdas mucho, pero me traes 6 anécdotas de un solo y otro, pum, pum, pum. Yo voy a regar al punto, voy para atrás. Ok. Estaba la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Fíjate que el psiquismo existe en nosotros y en los animales. Las amebas reaccionan con irritabilidad. Los animales con la sensorialidad. Y te acuerdas que el día veíamos cómo las sensaciones son las que determinan el comportamiento de los animales. En el ser humano ya aparece otro elemento, la conciencia, que es la capacidad de reflejar la realidad en forma de imágenes y de palabras. Y la conciencia se puede dirigir hacia la naturaleza y vos decís, ¡hey, qué bonito estaban los secoyas!
qué agradable es llegar al Cañón del Colorado, la naturaleza. Sobre todo cuando lo ves de frente, porque lo ves para atrás, ves hoteles, ves una serie de cosas que ya no es Claro. naturaleza. Allí mismo podemos ver la naturaleza, la sociedad y decir, hey, ¿cuánto les habrá costado construir esta cosa donde vos te parás y ves el fondo para abajo del Cañón del Colorado? Y que cuando entras no te permiten que agarres celular porque te van a tomar fotos. De ahí ves lo social. Eso es cuando dirigís la conciencia hacia afuera, es hacia afuera. Pero cuando dirigís la conciencia hacia adentro, es la famosa autoconciencia en la cual vos de pronto te detenés y empezás a explorar tu mundo, que es la invitación que vamos a hacer cuando vos desarrolles la caminata hacia el mundo interior. Y tenemos los procesos inconscientes, que ese es todo un tema que no se tiene una idea bien clara, sobre todo con los avances de la neurociencia en este momento, que es el inconsciente. Algunos se aproximaron y decían que es todo aquello que ha quedado de tu experiencia desde que naciste hasta ahora. Otros que plantean, como te dije aquel día, la Tierra está girando a 108.000 y pico de kilómetros por hora y vos no lo sentís. Mm, No lo sentís, pero ahí está, pero tu cerebro lo está registrando. También gente que se ha demostrado que tiene un tipo de ceguera, que la persona va caminando y se han hecho experimentos y le tiran una pelota y la persona la agarra. O sea, veía sin mirar. ¿Me entiendes? Y esta que vos traías ahorita, el hecho de que la información penetra en vos y te puede estar determinando tu manera de ser y de actuar. Pero fíjate que ahora voy a regresar a algo que después voy a retomar algunas cosas tuyas. Por aquí teníamos esto y yo estaba poniendo los dos ejemplos. El segundo ejemplo es este. El segundo es un fragmento. Ah, no, esta cosa no, espérame. El segundo es un fragmento del asunto este de la autovaloración. Acordate que el libro que vos tenés en tu escritorio tiene 475 páginas. Y las 475 páginas fueron escritas, la mitad teórica y la mitad práctica. ¿Para qué? Para que la persona en ese viaje de 15 actividades prácticas vaya entrando en su autovaloración, que vaya cayendo en la cuenta de quién es él a partir de los diferentes ejercicios. Entonces va como que fuera, imagínate que un colibrí anda agarrando de cada flor un sabor y al final el colibrí se lleva una idea. El colibrí no piensa, pero metafóricamente el colibrí se lleva una idea de todas esas flores a las que penetró. Entonces aquí decíamos, ¿de qué me sirve a mí conocer la autovaloración? Bueno, primero dice que la autovaloración se compone de dos elementos, el autoconcepto, cómo me veo, cómo me describo, cómo me defino, y la autoestima, que es esa carga valorativa afectiva que puede ser positiva o negativa, que se manifiesta en las relaciones con los demás. Quiere decir, depende de los demás, porque si yo estoy con mi mamá, yo puedo hablar cualquier cosa y digo lo que se me ocurra y no estoy pendiente, pero si voy a dar una charla frente a 429 personas, voy a tener que estar midiendo lo que digo. Y peor si es en otro idioma. Entonces, ¿qué tenemos ahí? En esas relaciones aparece la autoeficacia, se le llama, que es una forma de expresión de la autovaloración. Y en el rendimiento esperado, porque vos estás esperando tener un rendimiento, que el día decía, ya me siento nervioso aquí, es posiblemente vos querés siempre estar a la altura de tus participaciones en otros programas. Y como tocábamos el tema físico, no quería quedar con la idea simplista de que la autovaloración nada más dirigir la mirada hacia el dominio físico. Aquí voy a hablar solo de dos. El área física, que es la que más se ha investigado, refleja el grado de aceptación y satisfacción de las personas, fíjate, con varias cosas, su atractivo, habilidades y condiciones físicas, tales como su apariencia física, su peso, su estatura, su resistencia, su energía física, su fuerza, su condición física, su estado de salud y su sexualidad. Y si vos dirigís la mirada a cada uno de ellos, te vas a dar cuenta que hay investigaciones de cada uno de estos aspectos, hay múltiples investigaciones. Entonces, hey, será bueno que yo sepa realmente ¿por qué razón algunas veces me asaltan inseguridades y no he dado pasos importantes en la vida porque no he estado muy seguro de que si reúno o no las cualidades para hacerlo? ¿Me entendés? Y aquí tenemos otra. Solo te voy a leer a grandes rasgos. Yo, este formato lo hice yo retomando algunos elementos de la teoría, pero planteándolo con mi enfoque. Y lo dividí en cuatro: el área biofísica, el área psicosocial, el área sociocultural y el área académica. En el área física está en lo físico y lo temperamental.
En el área psicosocial está lo caracterológico del carácter, lo volitivo, el interés, lo emocional, la autonomía y la autorrealización. En lo social tenemos, en lo sociocultural tenemos lo social, lo familiar, lo ético, moral y lo espiritual. Lo académico, lo profesional e intelectual en lo académico. ¿Cómo se concibe la autorrealización? Es cómo se percibe la persona en cuanto a ir alcanzando sus aspiraciones prioritarias en la vida. Y yo he trabajado con personas que ya pasaron de los 60 y sienten una frustración existencial porque no alcanzaron lo que soñaban. Descubrieron que sus sueños nada más eran sueños, no se podían convertir en realidades. Y se dedicaron tanto a los sueños esos que planteaban que no construyeron sueños más factibles prioritarias en la vida, a desarrollar sus potencialidades. Y ahí es donde entraría yo. Yo estoy desde hace ratos, desde que caí en la cuenta, que esto es profundamente poderoso. Estoy tratando de ver cómo lo uso. Y te digo, si fuera un abecedario, yo apenas estoy rasgando la B. Porque antes decía ya estoy rasgando la B, antes decía la A, pero no creo que ya pasé a la B. Pero imagínate cuánto me falta. Me voy a ir de esta vida sin haber usado de manera adecuada esto que me dio Dios, la naturaleza o el universo. Ahí depende de quién está viviéndolo, porque desde la visión espiritual es Dios, a superar obstáculos y sentirse realizado, fíjate. ¿Cómo se percibe? Ahí tenemos el autoconcepto y cómo se siente con ello. Y según este psicólogo, Alfred Maslow, una de las necesidades más importantes del ser humano consiste en el impulso hacia el desarrollo de las posibilidades inherentes a cada persona. El problema es que como unas veces pasas de noche, llegas a los 75, si llegas, pueden pasarte dos cosas. Que caes en la cuenta de que no desarrollaste tus potenciales o ni te diste cuenta que los tenías. Y entonces te morís tranquilo porque dices, bueno, yo hice lo mejor que pude, pero tal vez no lo hiciste. Entonces, termino aquí. Eso es otro mundo. Ah, y Eso aquel día, es otro mundo mira, lo que estás aquel tocando día, ahorita. y solo termino con esto. Aquel día yo dije, y yo mismo me corregí, dije, el carácter, característica, es esta tautología. Cuando vos definís un concepto utilizando una palabra que esté en el concepto, carácter, característica. ¿Pero qué es el carácter? Es un sistema de rasgos relativamente estable que expresa actitudes, motivaciones y que se manifiesta en las formas habituales. Por ejemplo, vos decís, Tito es alegre. Ah, eso parecería que es un rasgo de carácter tuyo. Siempre andas alegre. Rodolfo es tranquilo. Casi siempre ando tranquilo. Habrá que ver si eso es así. A diferencia del temperamento. Sabíamos y aquel día decíamos que el carácter es fruto de la relación, comunicación y experiencias. Y no es lo mismo los rasgos del carácter que los rasgos del temperamento. Algunos rasgos del carácter son la sociabilidad, la sinceridad, la honestidad, la amabilidad. Y vos decías hace poco, una de mis características fundamentales es que soy un hombre que tiende a discernir. Esa es una característica. Y aquí decíamos que aquella vez que el conjunto de cualidades que le permitan al individuo reaccionar. Si vos te fijas, reaccionar frente a la realidad. Por ejemplo, alguien llega, está en una tienda y de pronto llega un asaltante con una pistola en la mano. Si una persona es colérica, es probable que la presencia de ese lo moleste tanto y que de pronto se oponga y puede morir. Reacción temperamental. Alguien que a pesar de que tenga ese temperamento puede decir, no, yo no me voy a cometer a arriesgar mi vida porque un tipo viene y me pidió la cartera, yo mejor se la doy, no me opongo. Te estamos viendo que muchas veces el temperamento determina la forma en que vos reaccionás. Solo va a leer esto. El sanguíneo reacciona emocionalmente con fuerza, es activo y enérgico, aunque fácil de disciplinar, es rápido en sus reacciones y movimientos, se adapta con facilidad a nuevas situaciones y establece relaciones sociales amplias y variadas. El colérico es impetuoso, enérgico, explosivo, pierde el control sobre sí con facilidad, sus intereses son estables y permanentes. El flemático, tranquilo, tranquila, imperturbable, es lento en sus movimientos y reacciones, se adapta con dificultad a las nuevas relaciones y es muy estable en sus inclinaciones. Y el melancólico, sensibilidad extrema, sus reacciones son débiles, lentas y se desorganizan con facilidad y tiende a la introversión. Pero ¿qué dice la psicología histórico-cultural? Que nosotros no tenemos un tipo de temperamento, los tenemos todos. Lo único que uno de ellos es el que va a predominar y los demás son secundarios. Esto lo escribí porque sentí de que estaba hablando de un tema de una forma muy superficial.
que dije el carácter. Entonces dije, bueno, es necesario que lo traiga y lo comente. Así que, Tito, no sé si tenés algo en esas partes. Estoy nada más explicando lo que había surgido en la reunión anterior. No, 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 claro que sí, es impresionante, es impresionante. Por favor, Tito, no más de 7 anécdotas. No, 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 al Es que, contrario, ¿sabes? Me no, no, siento, me siento como cuando estaba chiquito y caía una piñata y queriendo agarrar todos los dulces del cerebro. Y se me va a quedar con estos 5. no, no, mira, una de las cosas que me tiene preocupado ahorita son vos, porque mira, ya 15, son las... tenemos, si querés, hasta faltando 10 a las 11. Ok, Allí perfecto, terminamos. O sea, unos 5 minutos antes de eso, empezamos a perfecto, cerrar. perfecto. Mira, yo vuelvo a retomar el caso y ¿sabes por qué insisto en esto, Rodolfo? Porque a mí me interesa que nuestros seguidores eh, yo sé que muchas veces en este tipo de programas no es para dar soluciones ni nada por el estilo, únicamente es para dar ideas y ahí que la gente comience a captar lo que le importa, lo que le interesa y lo que más creen que es beneficioso para ellos. Sin embargo, yo insisto en este asunto porque del asunto de que uno no tiene pensamientos propios, definitivamente que no. Me quedé con eso y por esa misma razón yo tengo un programa en las mañanas, todos los días, a esta misma hora, con excepción del miércoles que tengo la conversación contigo, pero todos los días yo tengo un programa que se llama Reflexiones. Reflexiones y oración de la mañana. Entonces, yo lo que hago es que al principio, pues, ya me saludo y todo eso y comienzo a hacer algún tipo de reflexión sobre algo que está cotidiano, que está pasando ahorita en el mundo, en la actualidad. ¿Ok? Pero, pero después de eso, yo lo que hago es de que me pongo a leer unas afirmaciones. Yo tengo 10 afirmaciones que las leo todos los, Rodolfo, que las leo todos los días, todos los días. Y esas 10 afirmaciones, por supuesto que no son las mismas de hace 10 años, no son las mismas de hace 15 años, no son las mismas de hace 5 años, porque cada vez que yo voy avanzando en mi vida, y veo alguna información, algún conocimiento nuevo, pues lo voy agregando ahí y elimino una de las 10 porque ya como que ya se integraron a mi vida, ¿ves? Entonces voy poniendo nuevas. Y yo siempre digo, y me lo digo para mí mismo también, de que uno desde que nace está expuesto a que te laven el cerebro. Ya, ya te decía al principio de la conversación de hoy, ya sea tus padres, tu nana, tu empleada, tu china, decimos en Nicaragua, la que te crió, la empleada, lo que sea, quien te cuidó de niño, tus maestros y después la vida adulta ya con las personas con quienes vos te relacionás, tus estudios, tu manera, tus actividades y todo eso. Entonces, entonces, digo yo, para eso es importante tener esas afirmaciones, porque esas afirmaciones que yo hago, amigo, esas afirmaciones que yo hago es un autolavado de cerebro, porque yo sé que a mí me están lavando el cerebro los anuncios, la radio, las conversaciones, lo que leo, los libros que... Es verdad, pero yo también como conozco eso, como a mí me ha resultado, entonces yo también me hago un autolavado de cerebro y con eso me ayudo en parte a tener pensamientos no propios, porque también esas afirmaciones son producto de algo que escuché, que leí, que vi, pero son cosas que yo he escogido para integrarlas en mi vida, esas afirmaciones. Y te repito,
Rodolfo, esas mismas afirmaciones mías, yo sé que existen otras afirmaciones que la utilizan otros individuos y que es solamente para hacer daño. Yo soy el criminal más grande del mundo, yo soy el asesino más no sé cuánto, yo soy el tigre, yo soy el león, voy a destrozar. Y si te lo decís otra vez, pues realmente así vas a actuar en tu vida después. No quiero continuar ahí porque sé que tenés muchas cosas para decir. Bueno, pero ahí que tenés la imaginación dirigida, que yo recuerdo que yo tuve el profesor Nidossi, que era un hombre muy lúcido, René Peña, trabajó el tema de la imaginación dirigida, que lo podemos abordar en algún momento. Y también tenés el papel de la repetición constante. Pero fíjate que yo no me quiero ir sin retomar este elemento también, que fue una de las cosas que yo estuve planteando. Y decíamos en aquel momento, ¿te acuerdas de las palabras señal? Y te acuerdas que vos mencionabas el ahora bien. Entonces el Correcto. ahora bien lo encontré en la red, porque no lo encontré en ningún otro. Este lo trabajé hace muchos años, cuando era bien joven. Era una forma de trabajar el tema del pensamiento lógico. Y decíamos, ahí decía de que aparece como una palabra señal de cambio y también de síntesis. Así que tenía razón vos y tenía razón yo. Si querés te metes a ver después y lo vas a encontrar. Pero decía, hay cuatro tipos de lectura, por lo menos. La lectura selectiva, que vos buscas una información y dices, ando buscando el nombre de fulano de tal, o ando buscando la época en que ocurrió algo, el año en que ocurrió tal cosa. La lectura recreativa, que te pones a divertir, una buena obra. La lectura comprensiva y la lectura reflexiva crítica. Entonces, este instrumento yo lo usé bastante con lo que es la lectura comprensiva. Y que habían palabras señal de introducción que señalas que se viene a iniciar una idea. Primero, inicialmente, en primer lugar, al iniciar, para comenzar o iniciar, en principio de preparación. Señalan algo que se va a enunciar o explicar. Enseguida, a continuación, abajo presentamos antes de lo siguiente de inclusión y más, etcétera, de contraste o pero, aunque, de comparación, al igual, así como, de manera semejante, relación de causa y efecto se producen cuando se obtienen de. ¿Cuál era la idea de esto? Que al practicarlo, vos acabas de traer el tema del ejercicio, se convierte en algo tan básico de sentido común que ya no tenés que estarlo estudiando. Cada vez que vos te enfrentas a una lectura, podés echar a andar el chip de este tipo de cosas. Esta era una aproximación a esto. Y dice, en el nivel intermedio, y voy cerrando ya, los fenómenos complejos no pueden ser definidos en una oración, pero hay personas que se contentan con eso. El pensamiento es el proceso psicológico cognitivo que nos permite esto y aquello y lo otro. Pero más bien debemos de buscar la comprensión de la esencia del asunto. Y esta comprensión de la esencia del asunto se debe de buscar a partir de una integración de las sucesivas definiciones que van saliendo y por eso el viaje, digamos, en el tema del libro, espero de que las personas comprendan qué es la autovaloración, autoestima, autoconcepto, el yo y otro, a partir de ese viaje y se da un análisis de las relaciones entre el pensamiento y los componentes de la personalidad. ¿Cuál es la relación entre pensamiento y creatividad? Entre capacidades y pensamiento. Y ahí tenemos, esto no, a nivel avanzado, la comprensión de la esencia del asunto ya se hace a partir de las categorías, principios y problemas. Una categoría es lo biológico, lo psicológico y lo social. Y es importante que vos comprendas cuando te metes a este nivel. ¿Qué papel juega lo biológico? ¿Qué papel juega lo psicológico? ¿Qué papel juega lo social en tus reacciones frente al mundo? El principio del historicismo, ¿qué nos dice? Que el ser humano es producto de su historia, tanto de la historia de su especie, filogenia, como la historia de su individual, la ontogenia. Y el problema es la relación entre el sujeto y objeto. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que si nosotros nos metemos a esto, sería una, no, me sería un relajo. Pero fíjate por qué puse aquí esta figura de alguien que está pescando. Porque eso es lo que sucede cuando vos conoces conceptos, categorías, principios. Ellas vienen a tu encuentro y las tenés que calmar porque vivir la vida solo pensando, como te decía en la reunión anterior, no tiene sentido. Lo importante es aprender a vivir. Y si vas a leer el libro de la vida, está bien usarlo. Pero, por ejemplo, ¿qué es un concepto? Es una imagen de la cosa en toda su complejidad. Solamente cuando llegamos a comprender sus nexos y relaciones y lo podemos sintetizar, es que nosotros podemos aproximarnos a ello.
Te puse aquí una metáfora, digamos, entras a un bosque en el que existe una enorme variedad de flores y te has propuesto vivenciar la belleza de cada una de ellas. Después del recorrido, te aproximas a la esencia del concepto de belleza. Y escribía lo último, el culto a la razón, o sea, por eso te digo, no solamente de pensar, ha llevado a una visión mutilada e incompleta del ser humano y los retos y desafíos que la vida impone al mismo, que trascienden las posibilidades del intelecto. El intelecto no es toda la respuesta. De ahí que es importante tener en cuenta la vida afectiva como factor necesario en el logro de un desempeño exitoso frente a los retos de la vida y bienestar personal. Esto lo puse de... Y creo que con esto voy a terminar, porque vos decías, somos el producto ¿y cómo? Entonces, quiere decir de que si yo no tengo libre albedrío, ¿cómo me doy cuenta que cómo soy realmente? Entonces aquí en el libro planteo el yo real, el yo percibido y el yo intuido. Porque algunas veces yo he trabajado con personas que intuyen algunas cosas tanto positivas como negativas, pero no las sacan a flote. Por ejemplo, lo negativo, sentimientos de culpa porque hicieron esto o aquello con un ser humano muy importante, lo intuyen y no lo traen. Entonces, yo aquí planteaba que la imagen que la persona se ha formado de sí misma, la imagen que los demás tienen de la persona y se la manifiestan o no, los efectos de sus acciones en sus relaciones con los demás y en sí misma y los resultados obtenidos en su vida. Entonces, con estos cuatro fuentes de información, vos puedes preguntarte, hey, ¿y yo verdaderamente quién soy? Entonces, yo escribí acá, la persona que existe de manera objetiva, con sus características físicas, biológicas, psicosociales, las que escribí allá, y académicas, independientemente de la interpretación de las mismas. Entonces, sí, uno puede aproximarse a través de estos elementos y la práctica. Porque ¿qué te sirve un conocimiento si no lo llevas a la práctica? Entonces son como las fuentes que te permiten a vos decir, hey, esto realmente es una aproximación más objetiva a la realidad real. Y no como yo decía cuando estaba joven, yo tengo la verdad verdadera de la realidad real. Lo bueno es tener autocrítica para decidir que no te vas a quedar a ese nivel. Y aquí ya casi estamos, no sé qué preguntas tenés con respecto a esto, Tito, ya casi cerramos esta parte y qué bueno, ¿sabes por qué? Porque así la próxima sesión ya la vamos a hacer tomando en cuenta tu viaje hacia ese mundo interior. Voy a cerrar esto para que vos puedas hablar. Ahí estamos. Bien. Wow, 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 wow. Ahorita que dijiste eso de los conocimientos, yo te dije la vez pasada, ¿verdad? Que yo a eso le llamo el que tiene muchos conocimientos, pero que no los practica o no lo pone al servicio de la comunidad. Nosotros le decíamos a eso, la, vos sos un enano cabezón, tenés, tenés una increíble cantidad de información, de conocimiento y todo esto, pero como no lo compartiste, quedaste enano. Hay que compartirlo. Amigos, por favor, compartan. El que comparte crece. El que comparte crece. Y aparte de eso, ustedes ni idea tienen del bienestar que le van a causar a las personas con las que ustedes puedan compartir este tipo de conversación. Y nuevamente quiero instarlos a que ustedes consigan lo mismo, búsquense un amigo con quien puedan conversar, ya sea a través de Zoom o en persona o por teléfono, como sea. A propósito de por teléfono, Rodolfo, yo comencé a tener unas conversaciones todas las mañanas, más que nada espirituales, con nuestra común amiga Venga. Mirna, que después de de algún tiempo, decidimos lo mismo que estábamos haciendo, pero hacerlo en Zoom para también orientar a las personas y sobre todo ayudarles a que no tengan pereza y que vean los valores que se pueden alcanzar cuando uno tiene conversaciones de este tipo. ¿Ve? Y ahorita hago la misma invitación
búsquense un amigo, búsquense a alguien con quien, un hermano, lo que sea, pero platiquen de estas cosas. Uno se siente muy, muy complacido y se llena de conocimiento. El que conoce, ya, el que tiene más conocimiento, tiene más poder en todas las cosas, definitivamente. Yo siempre les decía a mis compañeros cuando estábamos en ventas de los seguros de vida, y yo fui un buen vendedor, pero yo era una persona que sabía de mi producto por lo menos, por lo menos 100 veces más de lo que sabía mi prospecto. Y entonces, obviamente, cuando tú tienes ese tipo de conocimiento, es muy fácil entonces realizar una venta. El problema está cuando no sabes nada y a veces te encontrás con personas que sí saben o por lo menos saben un poquito y ahí es donde te destrozan a la hora de estar en una sesión de venta. Ah, y te digo una cosa, y existen, ¿eh? Existen. Es como que alguien ahorita me venga a vender un seguro de vida a mí. Yo les tengo 1 millón de preguntas y tiene que ser demasiado de conocer bien mucho para que realmente pueda tener éxito conmigo. Pero bueno, y yo creo que estamos llegando a ver, Solo una cosa, me recordaste que Miriam Urbana es otro tema, ¿va? Con Mirna nos conocimos en un taller que yo andaba, porque yo andaba dando diferentes temas dependiendo de mis curiosidades. En una época andaba trabajando el tema de la felicidad, educación emocional, la tristeza, la alegría, etcétera, la felicidad con ejercicios y toda la cuestión. Ahí nos conocimos. Y de pronto, algo importante es, bueno, y hay que desarrollar toda esta teorización sobre la vida. Y vos aquel día decís, hey, en la vida cotidiana nosotros nos movemos no estoy pensando qué es el sentido de mi vida, cuáles mis ideales, cuáles son mis necesidades, etcétera. No, fíjate, porque en la vida cotidiana, yo te lo digo, lo importante es saber en qué momento vas a poner a trabajar una parte de vos mismo para hacer análisis de la vida y para vivir. Porque yo me acuerdo que en ese tema de la felicidad yo anduve entusiasmado con el flow, vivir el presente, savoring, donde no tenés que estar teorizando nada, porque entonces metes un colchón entre la realidad y vos, que es un montón de teorías, conceptos, ideas. No, la cosa es que vos te aproximes lo más posible al fenómeno, como decíamos aquel día, en la sensación, cómo sentir la realidad. Por un lado. Por el otro, yo me acuerdo que como andaba entusiasmado en diferentes campos, en una época también anduve entusiasmado con el tema del amor, con el tema de la planificación estratégica, con enfoque marcológico anduve, pero dando talleres, haciendo actividades, desarrollando proyectos y propuestas con ese enfoque porque sentía que era una forma en que agudizabas el pensamiento cuando hablabas de un proyecto. En hipnosis anduve entusiasmadísimo, en imaginación dirigida lo trabajamos bastante con Salvador porque era lo que vos dijiste hace poco, la repetición constante de frases. Pero el punto es ese, yo no creo que yo deba andar ufanado, tengo conocimientos o no tengo, no, voy a usar los conocimientos que tengo sabiendo que son insuficientes para comprender la vida, la realidad, y por eso estos espacios son interesantes. Porque no se te olvide, aquí cerramos la explicación de por qué razón en la próxima sesión vamos a empezar a hacer ese viaje guiados por vos, con tu experiencia práctica, no con mi teorización sobre las mismas. Habrá momentos de conversación, va, en que aparezca un poco la teoría, pero lo importante es que aparezca tu teoría, aproximándonos al fenómeno que se llama mundo interior en una forma, los componentes de contenido, porque ahí no he puesto los componentes funcionales de la personalidad. Así que Tito, ha sido un gustazo, ¿me entendés? No, igualmente, Rodolfo, igualmente, te repito una vez más y le repito a los seguidores también el gran disfrute que siempre tengo cuando tengo la oportunidad de platicar contigo y sobre todo la energía y los conocimientos que adquiero a través de esta conversación. Y algo más que les quiero decir, para que sepan, yo acostumbro eh, una vez que ya está grabado esto, volverlo a ver, no una, dos, tres veces, porque a veces soy lento para captar las cosas, pero me interesa mucho.
Ajá. Y esa frase que acabas de decir es la que da pie a lo siguiente. Cuando vos empezás a dirigir ese viaje, no te van a quedar dudas, porque vos vas a hacer que... Pero también por el otro lado, alguien diría, hey, hablaron de carácter, hablaron de temperamento, hablaron de tal cosa y bien deprisa, sí, porque no estábamos explicando el fenómeno. Estábamos diciendo las razones por las cuales nosotros no vamos a hacer definiciones ni trabajo teórico, sino que vos, en la próxima sesión, Tito, vos vas a ser nuestro guía turístico al mundo interior. Así que eso quería, con eso quería cerrar y Ok, ya, pues. bien, Magnífico, pues. Ok, amigos, muchísimas gracias por habernos atendido. Por favor, nuevamente les digo, compártanlo, 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 compártanlo. Créanme de que es importante, es beneficioso para la persona con quienes comparten y ustedes mismos si pudieran compartirlo a través de su propia manera de interpretar las cosas. Pónganse a platicar con los amigos, con los familiares. Ve ahí escuché un par de locos que estaban diciendo tal cosa. ¿Qué te parece? ¿Y cuál es la controversia? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Son conversaciones eh, muy interesantes, muy de aprendizaje extraordinario. Así es de que, por favor, compártanlo. Hasta entonces, próximo miércoles, 9:30 de la mañana, hora del Pacífico, hora aquí del oeste, hora de Los Ángeles, hora del condado de Los Ángeles, aquí donde están los artistas. Hasta pronto, pues felicidades. Gracias, Rodolfo. Un un gran gusto, placer, ¿oíste? sí, nos Mucho vemos. gusto. Ok. Cuando necesite trabajos de madera o tridimensionales, o necesite botones alusivos a alguna publicidad o recuerdos, le recomiendo Jewelry Maker y que llamen a su propietaria, Alejandra Lagos. La conozco desde hace tiempo. Es mi hija. ¿Qué les parece? Ok, díganle que van de mi parte. Tito Lagos Basset. Bueno, cuando mis amigos me preguntan qué mariachi utilizo yo para mis fiestas personales, sin lugar a duda tengo que mencionar a mi amigo José Cervantes, el dueño de elmariachilatino.com. Somos amigos desde hace muchísimos años y indudablemente es el mejor mariachi de California. Cuando lo llamen, díganle que van de mi parte, Tito Lagos Basset, y me lo saludan. Una de las ventajas de tener tantos años de vivir en esta gran metrópoli de Los Ángeles, California, es que uno ha logrado hacer verdaderas amistades. En este caso les quiero presentar mgprinting.com de mi amigo Mauro Gómez. Él está localizado en el Monte, California, y sin lugar a duda es la mejor imprenta que he conocido. Se los recomiendo. Dígale que va de parte de Tito Lagos Basset.